Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a la segunda conferencia web como tal. Vamos a mirar una parte de Sofía Plus y otra parte en Sayuna. Entonces, recuerden entonces que el día de hoy entonces sería nuestro segundo encuentro. El próximo encuentro sería el próximo lunes. Son dos clases muy seguidas por el tema de los puentes que nos pasó. Un jueves que fue festivo y un lunes que fue festivo. Entonces, por eso se da clase el día de hoy y el lunes 25, para que lo tengamos entonces presente. ¿Listo? Entonces, voy a mostrar una parte de Sofía Plus. Voy a empezar con el tema de que hemos sido actualizados en la plataforma para inscripciones de cursos complementarios. Recuerden que es 100% gratuito. Ya estamos utilizando la plataforma Betowa. Recuerden que en la parte de anuncios se les dejó la parte de los cursos complementarios que tenemos en el área de salud. Entonces, los invito a para que los conozcan. Allí van a encontrar tanto los enlaces de inscripción, el nombre y el código de inscripción. Recuerde que esto es 100% gratuito para que lo puedan divulgar entre sus compañeros de trabajo, de estudio y en la comunidad en general. ¿Listo? Entonces los invito para que revisen como esa oferta. También se las estaré enviando por correo electrónico para que tengan como el acceso fácil también a estos cursos complementarios. Bueno, desde el punto de Sofía Plus, entonces es importante tener en cuenta el ítem de usuario, hacer la actualización de información de sus datos. Recuerden que esto es 100% responsabilidad del aprendiz para que puedan tener como ese avance real del curso. En la parte de usuario, en registro persona, todos sus datos básicos, sus nombres completos, su documento de identificación, tipo de documento de identificación, verifico que sí esté correcto, ¿sí? Porque este proceso se hace para la parte de certificación del aprendiz. Entonces, es importante que tengan esa información actualizada. En la parte de documentos, debemos de cargar nuestro documento de identificación. Para las personas que tienen permiso especial y están vencidos, recuerden que no se pueden certificar, o sea, es inmediatamente que se bloquea. Entonces, para aquellas personas que tienen ese tipo de documento bloqueado, pues entonces remítase a la entidad correspondiente y solicite su cambio a permiso especial de protección que tiene una vigencia de 10 años. En caso de que quiera acceder después de 5 años, pues entonces dentro de esa permanencia acá en Colombia, pues entonces optarán por la cédula de extranjería. Entonces es mi recomendación para que ustedes tengan esto presente. Para el resto de nosotros que somos ciudadanos colombianos, pues entonces nuestro documento de identificación es la cédula de ciudadanía. Importante, si tenemos cédula digital, pues esta también debe estar soportada y debe estar en formato PDF. Todos los documentos se cargan al sistema de Sofía Plus. En cuanto a la parte de documentación, aclaro, debe ser en formato PDF. ¿Claro esta información hasta acá? Sí, señora. Perfecto. Entonces, esta parte es importante. En cuanto a Beethoven, como les decía, es toda esta oferta gratuita complementaria, pero recuerden que entonces tienen el anuncio de lo que es la oferta para el área de salud. Incluido, pues están acá los de seguridad y salud en el trabajo. Voy a ir cerrando para que no se nos vaya a bloquear. Voy a hacer también un hincapié de que recuerden que me están escribiendo mucho que es que no les está dejando ingresar a la plataforma. No les dejen ingresar a la plataforma quienes utilicen Google Chrome. Las plataformas del SENA no funcionan con Google Chrome. Entonces, acá están viendo un buscador que se llama Opera. ¿Cuál es mi recomendación? Utilizar buscadores como Google Ace, Mozilla, Brave, Opera o otro, totalmente diferente a Google Chrome. Porque Google Chrome lo que hace es bloquear todo el sistema, digamos, operativo que tiene la página. Entonces, siempre voy a hacer la recomendación no utilizar Google Chrome. ¿Listo?
Bien, en cuanto al curso, recuerden entonces que tenemos entonces nuestra raíz del curso. Voy a ingresar. Atención integral. Entonces, acá vamos, entonces, el día de hoy se terminaría entonces la semana número 2. Recuerden entonces que tienen días como fines de semana para entregar las evidencias de aprendizaje y pueden entregarlas de manera tardía también. Entonces, vámonos para la parte de actividad, guía de aprendizaje número 2, materiales de formación. Vamos a tener en cuenta entonces la guía de aprendizaje, el material. He ido sacando unas evidencias como el wiki y el blog. ¿Por qué? Porque está pasando que es que me borran las indicaciones o borran las intervenciones de sus compañeros. Entonces, se opta por eliminar esas evidencias de aprendizaje. Para la segunda semana de aprendizaje va a quedar entonces 3 evidencias. ¿Cuáles son? El foro de creencias y actitudes. Entonces, acá van a encontrar sus indicaciones. En la parte de foro de creencias y actitudes, ustedes van a ver allí cuáles son las indicaciones, qué van a hacer, cómo lo van a desarrollar, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen todas esas indicaciones de estas preguntas, de acuerdo a estas afirmaciones que les dejé allí. ¿Está claro esa evidencia? Sí, señora. Importante no hacer réplicas a nadie, solo dar su respuesta. ¿Cómo lo ven acá? Solo dar su intervención, solo su intervención, no responderle absolutamente nada a su compañero. ¿Listo? Bien. En la parte de actividad 2 también vamos a tener en cuenta que tenemos una actividad interactiva. Esta actividad interactiva tiene intentos ilimitados hasta llegar a superarla hasta el 70%. Entonces la pueden desarrollar. ¿Listo? Esta prueba interactiva, ustedes van a ir consultando todo ese material de apoyo también para que puedan ir desarrollándola. ¿Listo? Bien. Y tercera actividad de aprendizaje para esta semana es una evaluación de conocimientos que también tiene, perdón, esta es una evidencia sobre acciones durante la valoración clínica integral de las víctimas de violencias sexuales. ¿Listo? Esta es una evidencia que corresponde a un documento, ¿sí? Para que lo tengan presente, ¿sí? Aquí van a encontrar el anexo, lo descargan y lo diligencian, ¿sí? Importante tener en cuenta que ese anexo, ya los voy a mostrar, deben de colocar igual sus nombres, su ficha, ¿sí? Para que sea claro quién está entregando la evidencia de aprendizaje. Este instrumento, mientras que descarga, un poquito lento mi internet. Aquí ya me abrió. Vamos a mostrarlo. Es un documento de 2 hojitas. Voy a dejar de presentar un momentico la plataforma y presento la evidencia. Me confirman si la ven en pantalla. ¿Se ve entonces? Entonces, esta actividad es un documento, lo entregan en PDF. Van a colocar acá, van a encontrar una definición y cuál es el concepto, ¿sí? Es cortico. Luego vamos a responder estas 2 preguntitas
y listo, ¿sí? Y finalmente hacemos criterios de evaluación. Entonces, acá lo vamos a desarrollar de acuerdo al protocolo establecido. ¿Cuál es el protocolo establecido? Pues que encontramos entonces en el material de apoyo, ¿sí? Es importante que lo lean, que lo revisen. Ahorita vamos a revisarlo un poquito dentro de la clase magistral. Entonces, en total serían 3 evidencias de aprendizaje para esta semana número 3, ¿sí? Importante, lo que no esté cargado en la plataforma, yo no lo puedo calificar, es decir, no se reciben entregas ni por correo electrónico, ni por foros de dudas e inquietudes, ni tampoco por el foro social. ¿Eso está claro? Bien. Bien, vamos a revisar entonces el material de apoyo para esta semana. ¿Qué tenemos entonces como material de apoyo para la semana 2? Vamos a encontrar acá y un material complementario, ¿sí? Es decir, 2 tipos de materiales. Lo podemos ver en recurso educativo web, lo pueden descargar, lo pueden ir explorando. Acá está todo el tema de atención, acá van a encontrar los protocolos y demás. Y eso es un material complementario. Vamos a encontrar desde los códigos, el kit de profilaxis, el proceso de revictimización, el paso 3.5 de protección y un reglamento de abordaje del delito sexual. Entonces acá tienen todo el material de apoyo para desarrollar esta evidencia de aprendizaje para que lo puedan entregar en los tiempos correspondientes. Los invito a que sigan entregando las evidencias, quienes están, digamos, por primera vez en la sección en línea, pues entonces revisen la sesión anterior. Allí también se va a dar cuenta de que hemos ido avanzando, qué es lo que tienen pendiente. ¿Listo? Voy a pasar entonces el tema ya de explicación de la clase, es decir, vamos a empezar con la segunda parte que es la clase magistral. Recuerden que hoy es un poco más corta la clase porque pues ya hemos ido avanzando en ese transcurso. La primera clase pues es todo ese manejo de la plataforma. Si tienen dudas, por favor, revisen nuevamente. Y en la parte de desayuna, en la parte de foro de dudas e inquietudes, también están las instrucciones y tutoriales. Lo mismo pasó en el anuncio de bienvenidas. Ahí encuentran también el tutorial de manejo de plataforma desayuna, rol aprendiz. E insisto nuevamente, no utilizar Google Chrome para el desarrollo de sus actividades con la plataforma. ¿Listo? Bien. Voy a dejar de proyectar un momento. Y nuevamente, ¿están viendo mi pantalla entonces? Ay, se me olvidaba algo. Espérenme un segundo nuevamente. Proyecto, la ventana de desayuno. Para que hagan su seguimiento del avance del curso, porque a veces me escriben, profe, es que yo no sé cómo ver que sí está calificado y que no. Se va parte izquierda de la plataforma, van a encontrar un enlace que dice calificaciones. Damos clic acá y acá van a encontrar sus calificaciones. Este es el rol del instructor, pero ustedes acá van a ver cómo ven todas estas evidencias de aprendizaje, si están superadas o no. Entonces, de acuerdo a cada evidencia de aprendizaje, mire que hay personas que tienen en D, deben de volverla a desarrollar y volverla a entregar. Entonces, acá se va viendo su avance del curso. ¿Listo? Entonces, los invito a que hagan ese seguimiento de cómo están en ese
en ese desarrollo total del curso. ¿Listo? Eso se me estaba pasando por alto. Ahora sí, nuevamente vuelvo entonces a la clase. Liz, que tienes la manito levantada. Profe, qué pena. Lo que pasa es que pues yo nunca había estudiado virtual. Estoy súper perdida. Yo ya hice la tarea de la que estaba mostrando. Pues no Y había es la podido primera conectar, vez, no había podido conectarme a la clase anterior, o sea, la primera clase que yo tengo con usted. Y entonces, mejor dicho, yo ya voy como súper avanzada porque yo ya hice hasta la actividad 3. Pero pues donde su merced dice que calificaciones y eso, yo no sé a dónde. la acabé de mostrar. Parte izquierda de su Es que no plataforma. estaba mostrando, no, es que solamente salía su nombre y no estaba mostrando pantalla. Mira, acá les estoy mostrando la pantalla. Y aquí están Ahora viendo, sí. en la parte izquierda de su plataforma encuentran la parte de calificaciones. Y ahí hacen ese seguimiento, en qué van. Respecto a que es tu primera clase, entonces recuerda que hay un canal donde están todas las grabaciones. Entonces, si tú te vas a la parte inferior, vas a encontrar la grabación de la clase. ¿Cuál es mi invitación? A que la revises. Sí, porque ahí se explicó todo el manejo de la plataforma, fue por 2 horas. Entonces, no puedo devolverme a algo que yo ya expliqué. ¿Sí? Entonces, mi invitación, revisa las grabaciones. ¿Listo? Que ahí se mostró absolutamente todo. Y en cuanto al seguimiento, si ya vas en la semana 3, etcétera, etcétera, recuerda que hay unos tiempos de calificación, ¿sí? Y que por más de que tengamos conocimientos en todo, pues todo curso genera una retroalimentación, afianza conocimientos o crea nuevos conocimientos. ¿Listo? Entonces, en la parte de calificaciones sigue las evidencias a ver en qué está. Si tenemos una evidencia en D, pues todavía tenemos tiempo de cambiarla. Pero recuerde muy bien esta fecha, el 3 de septiembre se cierra la plataforma, que ahí es donde yo ya comienzo a hacer el informe final para la certificación. ¿Cómo se van a dar cuenta de esa certificación? Siempre les va a llegar un correo y un anuncio que va a decir cuadro de honor. ¿Quiénes salen en ese cuadro de honor? Solamente las personas que efectivamente entregaron todas sus evidencias de aprendizaje, todas están superadas en el 70%. No puedo certificar ningún aprendiz si le falta una evidencia o si pierde una evidencia. ¿Sí? Es decir, todas las evidencias del curso deben de estar 100% calificadas y superadas cada una de ellas en el 70%. En la parte de Beethoven van a encontrar algo que se llama certificados. ¿Cuánto tiempo se demora para expedirse ese certificado? 15 días hábiles, es decir, el 3 se cierra la plataforma, el 4 comienzo a hacer informes y ya de ahí en adelante se cuentan 15 días, es decir, al día siguiente. ¿Sí? ¿Está clara entonces esa información? Sí, señora. Perfecto. Bien, ahora sí. Recuerden entonces que acá van a encontrar en el enlace, en la parte de videos, en el canal de la instructora, Alejandra Hincapié, van a encontrar su sesión. Entonces, en el caso de la compañera Liz que no asistió, encuentras acá la sección en línea número 1. Y aquí dice la fecha. Siempre va a ser sección número 1 en línea, número 1, la fecha y cómo se llama la sección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifican? De acuerdo al mismo banner, es decir, la misma imagen que encuentran en Sayuna, la van a encontrar en las grabaciones. ¿Está claro entonces y fácil de identificar estas grabaciones? Liz. Sí, señora. Perfecto. Entonces, mi invitación es que la revises para que puedas saber cuál es la base y cuáles son todas las evidencias de aprendizaje. Pero recordemos entonces que el día de hoy les explico por qué se retira esas dos evidencias, el blog y Wikis,
como tal, que no nos está permitiendo desarrollarlo bien, entonces van a quedar aprendices sin nota, entonces no vamos a afectar a los demás. Entonces, por ende, se eliminan esas evidencias de aprendizaje del curso. Listo. Bien, voy a presentar nuevamente pantalla. Entonces, hoy vamos a ver nuestra segunda sesión sincrónica sobre cómo asistir integralmente a esa persona, toda esa red que tiene de apoyo de acuerdo a esos contextos tanto sociales, políticos, culturales y éticos. Entonces, vamos a ver un poquito de todos esos procesos. Recuerden entonces que siempre vamos a tener como esas evidencias de aprendizaje, semana 2, entonces foro, actividad interactiva y evidencia de intervención. ¿Listo? Bien. Dentro de todas esas evidencias, vamos a contemplar entonces nuestra competencia, que siempre va a ser asistir integralmente a la persona y familia con relación a una etapa de proceso vital y de contexto social, político, cultural y ético. Y acá, finalmente, entonces vamos a ver unas determinantes. Dentro de esas determinantes o esa parte de terminología es importante abordar el tema de la calidad de vida, el desarrollo sostenible, esos entornos o esos espacios que finalmente se interactúa tanto las personas víctimas como los victimarios, ¿cierto? Identificar que todo tenemos un entorno y esos entornos pues deben de estar de manera segura para todas las personas, pero que además sean unos entornos saludables desde todos los puntos. Recuerden que salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, salud es todos los estados, tanto social, económico, psicológico, físico, ¿sí? Para que tengamos finalmente unos entornos saludables. Desde el punto de las estrategias normativas siempre va a haber algo que se llama estrategias y las estrategias parten de la psicoeducación, ¿sí? Y esa psicoeducación finalmente se genera como estrategia un compuesto de definiciones culturales, sociales al respecto de la salud. Entonces, hay unos acuerdos internacionales que lo veíamos desde la clase pasada y hablamos un poco sobre tanto de la salud como la salud mental, que incluye todo ese estado emocional a nivel psicológico, social, ¿sobre qué? Sobre cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y finalmente hacer tomas de decisiones asertivas. Eso es el conjunto de una salud mental. Desde el punto de violencias, toda esta parte de violencias comienza dentro de unos entornos muy familiares, ¿sí? Y cuando hablamos de familiar, no estamos hablando solamente como de mi familia, sino todo ese contexto social que tiene, es decir, escuelas, colegios, lugares laborales, ¿cierto? Y cuando hablamos de violencia se presenta en cualquier momento y en cualquier espacio. En este caso, como el curso está enfocado a la violencia sexual, vamos a tener unos contextos de violencia más claros, más identificables. Entonces hablamos de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Finalmente, todo aquello que genere un abuso, genere un control o se agreda, tanto físico, social, patrimonial, económico y demás, puede estar desarrollándose dentro de un entorno familiar. Y el tema de violencia de género, cuando hablamos de violencia de género, entonces hablamos de toda esa violencia física, psicosocial, sexual, todo el tema de identidad de género, y finalmente van a generar un impacto de manera muy negativa dentro de todo ese bienestar social de la persona. Entonces va a haber un desequilibrio a nivel físico, psicológico, económico y demás, ¿sí? Dentro de todo el tema, vamos a tener en cuenta que existen unas ramas de la medicina. El tema de violencias sexuales está dentro de esas vigilancias públicas y hace parte de los controles y esa de vigilancia, digamos, epidemiológica. Y entran dentro de esas estadísticas de las enfermedades que están ocurriendo dentro de nuestro territorio nacional. Entonces, dentro de esas funciones de la salud pública que se tiene, se prevé, ¿sí?
se genera una prevención. ¿Y cómo se prevé? A través de la psicoeducación. ¿Y cómo hacemos eso? A través de una promoción de la salud, ¿cierto? Vamos a evaluar todo este tema a nivel de unas promociones, de unos accesos equitativos a esos servicios de salud. Y finalmente se garantiza un mejoramiento de la calidad de los servicios en salud, tanto individuales como colectivos. Dentro de toda esa caracterización que encontrábamos que habían unos convenios internacionales, habían unos acuerdos, entrábamos a un sistema de Civigila y entramos a un reconocimiento de lo que es la pirámides normativas. Entonces hablábamos de una ley, de unos convenios como tal, y finalmente hablábamos de una norma nacional frente a todas esas políticas reglamentarias, frente a esos reglamentos que controlan ese instrumento jurídico único. Dentro de los conceptos, entonces tenemos que hablar un poquito sobre los enfoques de derecho, enfoque de género y enfoque diferencial. En el tema de enfoques de derechos encontramos entonces que todas las mujeres, hombres y de todas las edades tienen derecho a todos los derechos. Entonces, ¿de dónde parte eso? Desde la Carta Constitucional, es decir, desde la política como tal, ¿sí? Y hablamos de que nadie puede renunciar a esos derechos, de acuerdo a que a cualquier tipo de circunstancia. Esto lo genera a través de las normas nacionales dentro de lo que desarrolló el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo a esos acuerdos que se hacen internacionalmente, que en este caso, o sea, se hizo un acuerdo con la organización como tal. Dentro de esa atención adecuada que tenemos que tener en cuenta, hay que reconocer, promover y garantizar todos esos derechos. Y de acuerdo a esos derechos, es de acuerdo a unas condiciones y unas particularidades, ¿sí? Dentro del enfoque de género encontramos esta perspectiva a nivel de política, conceptual y metodológica, a través de qué, de cómo se reconoce esa discriminación si son injustas y se vulneran esos derechos humanos. ¿Y qué hace esto? Promover o construir nuevas leyes, nuevas relaciones frente a esos diversos ámbitos sociales, económicos y políticos. Y el enfoque diferencial, pues nada más y nada menos se refiere a que son todos sujetos de derechos inmersamente particulares de acuerdo a esas dinámicas culturales, económicas, además de la política, todo lo que tiene que ver con esas políticas de género, de etnia y demás, ¿sí? Es decir, se identifica si hay de esos ciclos de vida de personas están vulnerables y hay unos ambientes que limitan ese acceso o esa disposición de esas situaciones, digamos, ejemplo de desplazamiento, ¿sí? Bien, dentro de algunos conceptos, entonces determinamos la violencia de género. La violencia de género se refiere a todos esos daños dirigidos contra una persona o un grupo de personas, ¿cierto? Que finalmente generan una desigualdad, hay un abuso de ese poder y la existencia de unas normas que generan daño, ¿sí? Daño físico, emocional, psicosocial, cultural, aislamiento, además también todo lo que tiene que ver de esas diferencias estructurales entre género como tal, hombre, mujer, niñas, niños, situaciones que generan un riesgo frente a un sinfín de formas de violencia. Cuando hablamos dentro de esa violencia de género, hay unos, digamos, unos grupos de enfoque de mayor riesgo que corren esta violencia de género, como son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Incluido mujeres y comunidad LGBTIQ+. Dentro de estos conceptos es importante tener en cuenta que como se encuentran esas violencias, se encuentran en un entorno familiar y hablamos de un entorno de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de esto, hablamos de un uso deliberado de la fuerza, tanto física contra una persona, generando finalmente unas lesiones y llegamos a un punto de la muerte. Dentro de toda esta parte, entonces, hablamos que hay un deterioro de esta persona a nivel físico y psicosocial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay unas conductas que constituyen finalmente una pena mayor de acuerdo pues como al código que tenemos ahora procesal penal, ¿sí?
De acuerdo a esas violencias, pues hay unos códigos penales, ¿sí? Y hacen pues finalmente, digamos, este tipo de violencia sean carcelables. Dentro de la perspectiva del derecho, entonces hablamos como ese reconocimiento, esa garantía, restablecimiento de sus derechos. Por eso, cuando pasa este tipo de violencias con los menores, siempre vamos a escuchar lo que hablamos del restablecimiento de sus derechos del menor, ¿sí? Y esto se encarga de desarrollarlo el Estado, ¿sí? A través de sus recursos, a sus múltiples recursos, que es importante tener en cuenta que esta parte de perspectiva del derecho es llegar a ese objetivo de igualdad y de la eliminación de cualquier tipo de violencia, sea con las mujeres, niños, niñas o comunidad LGBTIQ+. Dentro de esto se habla que se debe tratar de pensar frente a los derechos de todos como integralidad, sin embargo hay unas desigualdades y que finalmente generan una realidad desde la perspectiva como tal de derecho. Dentro de esta perspectiva de derecho se habla también importante que hay un enfoque de género, se busca reconocer, visibilizar y transformar todas esas desigualdades frente a esos derechos que por diversas razones tenemos dentro de nuestra sociedad y que este enfoque incluye un análisis estratégico que busca el objetivo de eliminar esa desigualdad como tal o discriminación. Dentro de la génesis de la violencia de género, pues esto se remonta en culturas pues anteriores, ¿cierto? Frente a esa cultura humana. Hay una subordinación tanto de los niños, niñas, adolescentes, la mujer, en fin. Cuando hablamos de todo esto, hablamos entonces que se ha trascendido a nivel de fronteras, también ha trascendido a nivel racial, importante. Que tenemos que tener en cuenta que hay unos comportamientos agresivos y que esos patrones de comportamiento finalmente desencadenan otro tipo de violencia. Dentro de toda esa violencia histórica y universal, frente a esa violencia de género, entonces encontramos el aislamiento, condiciones, finalmente, génesis encontradas frente a ese comportamiento, patrones de comportamiento humano, hay que corregirlos, llevamos siglos en esta corrección y pues finalmente todavía seguimos con unas cifras altísimas frente a lo que tiene que ver con la violencia a nivel, digamos, territorial. Dentro de todo este tema hablamos también de algunos mitos, hablamos del machismo, de que hay cosas que se minimizan, que finalmente son inventos, hay una época de que se remonta de que los abuelos se hacían así, la cultura lo hacía así, nuestras tradiciones ancestrales lo hacían así. No quiere decir que sea normal, ¿sí? Es un proceso que finalmente va a dañar a un ser humano. ¿Sí? Dentro de esas formas que se desarrollan esas violencias de género, entonces encontramos, por supuesto, los daños físicos, el tema psicológico, el tema sexual. Cuando hablamos de todo eso, pues ahí existe un maltrato, ¿sí? Hay una fuerza de poder contra esta persona que ha sido afectada como tal. Hay un tema que tenemos que ir rompiendo, digamos, esos estereotipos a nivel de evolución cultural, social, y que finalmente todo ha sido un aprendizaje. Dentro de esos aprendizajes se identifican unas características de esas violencias de género finalmente y esto hace que, digamos, que generemos una lucha constante frente a esas normas que salen, ¿sí? Dentro de esas normas que salen, pues no sé si han escuchado que, habrán escuchado que una senadora siempre luchó sobre los derechos de los menores frente a aquellas personas que hacían ese acceso carnal abusivo contra los menores y que finalmente se pagaran unas condenas, digamos, de por vida, ¿cierto? Entonces, seguimos en esa lucha contra esos derechos como tal, modificaciones normativas, leyes, decretos, sanciones, circulares que finalmente generen esto como finalmente un abuso total de la persona y que ha sido interrumpido ese desarrollo final integral de la persona.
Muy importante frente a lo que son la Agencia de Naciones Unidas, digamos, realiza unas aclaraciones muy importantes frente a ese concepto de esa violencia y establece dentro de su marco normativo que se daña o se genera un desequilibrio entre las personas derivadas de la forma o cómo se establecen las relaciones de poder. Entonces, es importante siempre tener en cuenta. Dentro de estas características de violencias de género, hablamos entonces de lo que es una pugna del poder, se habla que es una violencia que se ejerce de manera directa sobre la mujer o sobre los menores, ejercida por una persona que tiene, digamos, un poder especial. La forma más frecuente de violencia de género es ejercida contra las mujeres. Es un fenómeno cultural y extracultural y estructural, perdón, y es sistemática. Traspasa, digamos, estructuras sociales y donde los hombres y mujeres confluyen. Dentro de las características también encontramos que se hace invisible en muchos escenarios. Dentro de esos escenarios hay un aislamiento, también hablamos de formas de relaciones y demás. Dentro del trasfondo hablamos de una posesión, una dominación como tal, es decir, el mío, ¿sí? La violencia contra la mujer se centra en esa dominación del cuerpo femenino, ¿sí? Entonces hablamos de que es mío, es de mi poder, es mi propiedad, etcétera, etcétera. El amor romántico también se convirtió en esa instrumentalización de ese cuerpo femenino. Entonces siempre vamos a estar vulnerables entonces respecto a esto. Se desarrolla a nivel de cualquier tipo de clase. Todas las personas están vulnerables a esto. Obviamente hay otras personas más vulnerables que otras, como por ejemplo los niños. Hay un no discrimina raza, religión, cultura y demás. Se puede ver en cualquier tipo de estrato social y cualquier entorno o contexto. La clase pasada hablábamos que este tipo de violencias sexuales también se ven en los contextos laborales, sociales, culturales, académicos y demás. Solo que cuando llega este tipo de violencias a nuestras clínicas, hospitales, etcétera, pues tenemos que actuar bajo unos roles que ya lo vamos a ver más adelante. Y hay que categorizar unos instrumentos de recolección de pruebas y hay que activar ciertas entidades para hacer el desarrollo y custodia de todas esas pruebas frente a ese evento que se presenta. Dentro de todo este tema de la violencia hay que tener en cuenta que entonces esta violencia intrafamiliar finalmente genera una fuerza física contra esa persona, finalmente tienen un mayor índice de, digamos, dentro de este sistema de vigilancia que se tiene de la salud pública, pues es uno de los índices más altos que se tienen frente a lo que es todas esas condiciones de riesgos que tiene la población. Dentro de lo que se desencadena frente a las violencias en las familias, hay tres, digamos, aristas, como son las individuales, las familiares, las sociales y las comunitarias. Cuando hablamos de individuales, hablamos de todas esas carencias o recursos psicológicos y finalmente van frente a un acto de una violencia. Y los familiares tienen que ver con esa dinámica familiar frente a ese entorno como tal de vida. Frente a lo que es esas violencias, por ejemplo, cuando el papá solucionaba todo a golpes, en fin. Y social y comunitario, hablamos frente a naturalización de la violencia, que es como esa naturalización que se da entre, más que todo, lo que son culturas indígenas, donde el hombre normalmente maltrata a la mujer y abusa de la mujer desde una edad corta. ¿Sí? Bien. Los casos finalmente entonces de violencia intrafamiliar que existen más comúnmente en Colombia se han encontrado el abuso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia frente a los menores de edad y una arista adicional que se ha encontrado en los últimos 5 años es el aumento frente a la violencia de los adultos mayores. Dentro de todos estos pasos es importante atender a la víctima de manera integral frente a ese servicio o sujeto de derecho como tal. Y finalmente,
vamos a tener en cuenta que hay una afectación grave a su salud, ¿sí? De acuerdo a qué, a esas condiciones en las cuales se presentó esa violencia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este marco? Vamos a encontrar unos pasos. Entonces, el primero es la detención de esa violencia sexual. Dos, es cuáles fueron esas cualidades del desarrollo de ese talento humano encargado frente a esa atención de la víctima, frente a esa violencia sexual. Recepción inmediata de la víctima a los servicios de urgencias. Vamos a realizar la completa valoración clínica, es decir, ya las personas de los hospitales deben de estar formadas y capacitadas frente a este tipo de violencias sexuales y deben de tener la ruta integral de atención. En caso de tenerse, activar los demás servicios de seguridad, como entonces hablamos de una fiscalía, de la policía, ¿sí? Para restablecer esos derechos de la víctima. Las pruebas diagnósticas, entonces hablábamos de todas esas pruebas necesarias para identificar ese abuso sexual. Es decir, vamos a aplicar pues como el código púrpura que lo hablábamos la clase pasada, ¿lo recuerdan? Cuando son menores, pues entonces hay que activar lo que es el bienestar familiar. Y el paso 6, toda esa parte de diagnósticos clínicos. Dentro de esa detención de esas violencias sexuales, ay, se me pasó el video. Bueno, se los entrego para la próxima porque no me quiere coger el video. No, no me lo quiere coger. Bien. Bueno, se lo dejo para la próxima. Dentro de esa detención de violencias sexuales, entonces es necesario tener en cuenta todos esos parámetros médicos que finalmente tiene como una trazabilidad, ¿sí? Y también se hace, digamos, permitir esa sospecha frente a esa ocurrencia de esa violencia sexual, ¿cierto? Entonces, importante la detención de la violencia sexual por el personal de salud, puede ser la primera y la única oportunidad finalmente de recibir una ayuda que necesita esta víctima de esa violencia sexual. Entonces, esta persona se encuentra, debe estar sensibilizado, debe ser empático, capacitado, formado frente a ese proceso integral de atención, incluido todos esos procesos de detención, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pruebas van a hacer y cómo se va a desarrollar? ¿Cuál es el tiempo de custodia y demás? Lo segundo es que el tema de las cualidades de ese desarrollo del talento humano encargado de hacer esa atención sexual, de esa violencia sexual, pues finalmente ese médico como tal, el encargado de esa detención, debe desarrollar unas cualidades como tal. Y dentro de esas cualidades es el trato empático, la escucha activa, la custodia y la designación de todo el servicio que necesita la víctima, ¿sí? Toda esa planeación de atención. Y ruta. Dentro del paso 3 hablamos de una recepción inmediata de la víctima frente a esos servicios de urgencias como tal. Entonces, de acuerdo a esto, es importante tener en cuenta la independencia del tiempo, digamos, toda esa trazabilidad del tiempo transcurrido desde el momento de la agresión y esa consulta como tal que ingresa pues por urgencia, ¿cierto? Y esto tiene que tener una atención integral de manera inmediata y posterior a esto activar todas esas cadenas como tal de seguridad frente a la custodia y la toma de muestras. ¿Esto quién lo determina? La resolución 459 del 2012. Es importante entonces que nos enfoquemos en esta resolución. El paso 4 es toda esa completa valoración clínica inicialmente de la víctima que ha sufrido esa violencia sexual. Y hay que evaluar inmediatamente, ¿cierto? Como tal, cómo está el paciente, si la vida de esta persona está en riesgo o no. No sé si recuerdan que hace ya algunos años salió la ley de Rosalvira Vélez. ¿Sí recuerdan ese caso? Sí, señora. Entonces ese caso marcó una gran diferencia a nivel penal, a nivel jurídico y por supuesto se activó ciertas rutas integrales de atención frente a las víctimas de violencia sexual.
¿Qué es importante tener en cuenta? Todo ese restablecimiento del derecho, pero siempre haciendo el debido proceso, la muy buena custodia y la muy buena identificación de estas pruebas para poder identificar si la persona está vulnerable a sufrir, digamos, cualquier otro tipo de afectación en su salud y se pueda detectar y hacer todos los procesos necesarios, pero también guardar y generar una muy buena custodia de esas pruebas iniciales, ¿sí? Entonces, todo esto ha ido evolucionando poco a poco en nuestro país, pero las leyes sí existen y debemos de alinearnos todos nuestros procesos a nivel clínico y paraclínico dentro de este proceso de atención de una víctima de violencia sexual. Dentro de toda esta parte generamos también una evaluación del estado tanto mental como emocional, entonces debemos de acudir a nuestro profesional, digamos, de trabajo social y psicólogo para poder hacer una muy buena atención integral en salud a esta víctima. Vamos a explicar muy bien sus derechos. Esta parte de los derechos también debemos tener a nuestro grupo de recursos humanos dentro de los hospitales, pues el tema del ente jurídico. Y por supuesto, pues a través de toda esa atención integral de todas esas entidades que vamos a ver, que en este caso, si es un menor de edad, todo lo que tiene que ver con el ICBF, la activación de este profesional. El consentimiento informado, cuando son menores de edad, pues entonces será la persona a cargo para hacer este consentimiento informado para realizar estas pruebas. Ya generar muy bien esta anamnesis de toda esa historia, que cómo sucedió, los tiempos, la trazabilidad del tiempo, en qué momento pasó, quién, todo eso hay que detectarlo allí, el examen físico como tal y la obtención de todos esos estados paraclínicos y demás, ¿sí? Bien, todas esas muestras también tienen unos tiempos y una cronología en tiempos, todo eso debe quedar pues en toda esa historia. Importante tener en cuenta que todas las víctimas tienen derecho a ser tratadas de manera digna, bajo una privacidad, bajo un respeto. Recuerden que es un acto de, digamos, que genera un impacto psicológico en la persona. Las entrevistas deben de ser con algo que se llama tacto como tal. Hay que ser muy, muy, digamos, delicado frente a esa atención a los relatos que dice la víctima. No podemos revictimizarla a la persona. Hay que tener en cuenta todos los procesos legales, asistencias sociales necesarias y demás. Ser informada acerca de todos esos procedimientos, tanto legales, que van de acuerdo a sus derechos, a esa restitución de sus derechos, que finalmente fueron punibles, ser informada a través de esos servicios disponibles para atender toda esa necesidad requerida frente al hecho, tener el acceso a los servicios de orientación de esa consejería, entonces nuestro profesional de psicología, para que nos acompañe frente a esa consejería de manera gratuita, y finalmente también debe hacer un abordaje frente a esa red de apoyo familiar que tiene la persona. Tener acceso finalmente gratuito a unos servicios complementarios, todo lo que tiene que ver con los exámenes y tratamientos para las enfermedades de ITS, VIH y SIDA, el examen de tratamiento para el trauma físico y emocional. Hablamos de una recopilación de evidencias médicas legales, hablamos también de la custodia y la entrega a los organismos pues, de investigadores, hablamos también sobre la posibilidad de acceder al tema de indemnizaciones y perjuicios ocasionados por un delito, ¿sí? Esto es un tema más, no me enfoco mucho en el último porque esto depende de muchas cosas. Entonces, a nivel legal, pues quedaría como corta bajo ese argumento. En el paso 5, entonces, hacemos unas pruebas diagnósticas necesarias. Finalmente, entonces, hacemos la prueba del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH y SIDA, hablamos de unas muestras de sangre, hablamos de las pruebas rápidas para hepatitis B, también muestra de sangre, prueba rápida de embarazo, lo que tiene que ver con la serología para identificar el tema de sífilis, el gran y cultivo de agar de chocolate. Hablamos también de la prueba rápida como tal pero esta sí es ya, digamos, a través de una muestra vaginal, el de la clamidia, y hablamos una búsqueda de tricomonas vaginales también a través de una muestra vaginal. ¿Qué es importante? Tener en cuenta todo ese portafolio de análisis de laboratorio que tiene pues como la institución, ¿sí? Frente a esto. Si no lo tenemos, entonces asegurar esa toma de muestras a través de la red que nosotros tenemos, a través de las RIAs, ¿sí? Que tenemos frente a la ocurrencia de este tipo de eventos que nos llegue pues como a nuestra clínica.
Bueno, dentro de esas tomas de pruebas diagnósticas necesarias para explorar finalmente el estado de salud de la víctima, pues entonces hablamos de un material biológico, hay que hacer una recopilación de este tipo de materiales, como por ejemplo el semen, espermatozoides, piel, pelos, en fin, que finalmente fueron encontrados en la víctima. Puede ser dentro de, digamos, la ropa, el cabello, puede ser también, por supuesto, la parte de los órganos genitales, en fin, ¿sí? Y esa custodia también de estas pruebas. El material, digamos, encontrado finalmente en todas esas prendas de la víctima, fluidos, todo lo que tiene que ver, saliva, todo el tema de la sangre, líquidos seminales, y todo ese material finalmente se convierte como en un material genético de ese agresor. El material biológico de la víctima a nivel de la sangre, hablamos de unos parámetros de referencia y una comparación de esas muestras obtenidas. Listo. Importante que al finalizar esta valoración, pues se tenga un diagnóstico relacionado con ese tema de violencia sexual, es decir, se debe generar ese registro, activar todas estas cadenas de custodia y demás. Todo esto entra a algo que se llama IC Vigila también, entra dentro de esa vigilancia de la salud pública como tal a través de unos códigos del CIE. Dentro de esos códigos del CIE, pues hay una clasificación finalmente y finalmente hay unos programas. Entonces, el modelo de atención integral de salud para víctimas de violencias sexuales se encuentra a través del CIE 10, tiene su nombre, su código y me va a identificar finalmente qué lo que tiene, pues como la víctima, agresión sexual con fuerza corporal, agresión sexual con fuerza corporal en instituciones residencial, agresión sexual con fuerza corporal en calles y carreteras, agresión sexual con fuerza corporal en otro lugar no especificado y así sucesivamente. Entonces, ya está identificado a través, pues, como del código. Los procesos de determinación de clínica forense a nivel, digamos, como tal de embriaguez, entonces hablamos de una recepción del caso, el examen clínico forense, los análisis de interpretación y las conclusiones, unas pruebas para clínicas complementarias, el envío del informe pericial y del archivo. Todo genera un protocolo, entonces todo esto tiene unos protocolos que nos lo generó, digamos, el Ministerio de la Protección Social. Entonces hablamos de un protocolo de guía de informe pericial sobre la determinación clínica forense de embriaguez, hablamos de una recolección de muestras biológicas para todo lo que tiene que ver con los análisis toxicológicos y el formato de consentimiento informado. ¿Sí? Cuando hablamos de sospechas de violencias sexuales en niños, entonces hablamos de unas conductas, hablamos que no son habituales dentro de esa edad, de ese nivel de desarrollo, encontramos también un tipo de violencias contra esos niños y niñas, hay unas evidencias, encontramos también un temor, hablamos de unos signos y unos síntomas, finalmente dentro de esas zonas genitales o anales, hablamos también de un estado de expuesta finalmente al contacto de ese agresor, porque por lo general siempre son reconocidos, y muchas veces no son judicializados. El hermano o un menor de edad violentado sexualmente, hablamos de que hay unas condiciones finalmente con los niños frente a compartir una cama con adultos, hablamos de síntomas depresivos, hablamos de síntomas de comportamiento, ansiedad, alteración del sueño, también hay momentos donde hay un retraso de que vuelven a orinar en cama, los miedos, las lesiones del aparato genitario, hablamos también de hematomas, hablamos también de laceraciones o hematomas en la vulva, en los músculos, en fin. Y siempre vamos a ver pues como todo lo que tiene que ver con todos esos desgarres y dentro de lo que son, digamos, sus órganos genitales. En personas adolescentes hablamos de embarazos en menores de 14 años, hablamos de unos comportamientos relacionados con la vida sexual, hablamos de un abuso o dependencia de drogas, hablamos del bajo rendimiento escolar, hablamos de expuestos de violencia a través de un contexto familiar, especialmente también por parejas, digamos, de ese padre o madre. Hablamos también de lesiones del aparato, digamos, genitario como tal. Hablamos también, digamos, de desgarros de órganos lesionados a nivel, digamos, de ruptura. También se presentan, digamos, ruptura de vejiga, se identifican cuerpos extraños, en fin. ¿Listo?
En cuanto a las mujeres, hablamos de unos síntomas depresivos, hablamos de unos dolores pélvicos, hay un tema de aislamiento, digamos, hay una escasa de red social o de apoyo, soporte social, hablamos de que a veces pues pasa con las mujeres que ejercen la prostitución, todas esas violencias que sufren y que muchas veces no las ponen en contexto frente a un proceso jurídico legal. También hablamos de un abuso de sustancias psicoactivas, alcohol. También hablamos de referentes o antecedentes de abortos, síntomas de, digamos, de disfunción sexual. También hablamos finalmente unos daños dentro de su aparato, digamos, reproductor. ¿Sí? También encontramos violencias a personas con, digamos, con discapacidad. No me gusta decir mucho esa palabra porque todos tenemos, digamos, habilidades múltiples. Entonces hablamos de signos y síntomas, también hablamos de embarazos en personas con síndrome de Down, hablamos también de que se manifiesta un rechazo frente a, digamos, a una evaluación con alguien o con personas, a ellos también hacen un rechazo. También muestran una situación sobreprotectora con otros niños, digamos, las personas que tienen este tipo de, digamos, de riesgo o que fueron víctimas, generan una sobreprotección con los niños o niñas, ¿cierto? Las personas más pequeñas. También se identifican que son finalmente violencias que pueden estar identificadas fácilmente de sus cuidadores, ¿sí? O familiares o conocidos. Dentro del tema que se ha ido incrementando dentro de nuestra cultura y demás, por procesos de desplazamientos o por el tema del conflicto armado en Colombia, se ha encontrado pues entonces todas esas violencias contra las niñas, niños y adolescentes, la mujer también como motivo de, digamos, de trofeos, entonces también sufren todo este tema de violencias. Comunidad LGBTIQ+, a través de toda esa violencia que se genera por los grupos armados. Hablamos también de embarazos no deseados, el incremento de VIH y SIDA, hablamos también de incrementos de ITS, hablamos también de toda esa degradación frente a lo que es entonces las víctimas, además de que están siendo víctimas de un desplazamiento, entonces se convierten en víctimas de violencias sexuales. Bueno, acá lo tenía como un poquito más específico, entonces hablamos personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, hablamos de un caso muy reciente también en cuanto a lo que es un caso de Bello con una persona de la comunidad LGBTIQ+, donde fue pues violentada, altamente violentada. Estas personas finalmente tienen que ver de acuerdo a esa exclusión social que finalmente pues lo hace nuestra comunidad en general, ejercen muchas veces la prostitución y entonces finalmente también son víctimas de toda esa violencia que se genera contra ellos, tienen problemas de abusos de sustancias, también es muy fácil de detectar a aquellas personas que han sido víctimas de ese tipo de violencias, intoxicaciones agudas, hablamos también de personas que viven, digamos, en riesgo, que podría ser que vivan en hostales, hoteles, piezas, etcétera, etcétera, también se ven vulneradas como a que estén sujetas a ese tipo de violencias. Y las personas, increíblemente, sale un caso hace muy poco, eso salió en marzo, donde se está denunciando unos casos de violencia sexual en unas cárceles del país y han dejado pues víctimas de estas violencias sexuales por personas del IMPEC con chicas que quedaron en embarazo. Entonces eso también se le está colocando como más observación, porque pasó, en qué momento pasó, todavía eso está en investigación y en etapas de investigación. Pero entonces se ha ido incrementando estas violencias sexuales digamos, en el personal privado de la libertad, que se identifican a que personas son reconocidas como sus agresores sexuales, identifican también si son pertenecientes a la población como tal LGBTIQ+, hablamos de una agresión, digamos, reciente en las prisiones y hablamos de privaciones prolongadas de la libertad. ¿Sí?
el tema de lo que es a nivel cultural, encontramos en lo que son poblaciones indígenas y afrodescendientes, encontramos entonces bajo lo que es el uso de costumbres, hablamos de fiestas colectivas, hablamos del exceso de sustancias embriagantes, habitantes de zonas sometidas a todo lo que tiene que ver con el conflicto armado interno del país, hablamos de embarazos tempranos en menores de 14 años, quienes han realizado trabajos domésticos particularmente han sido como los niños, las niñas, y el tema de adolescentes. Hablamos también de toda esa situación de desplazamiento forzado o esa migración interna y todo lo que tiene que ver con los signos de tortura o mutilaciones, ¿cierto? Que esto no es solamente en Colombia, el tema de las mutilaciones es a nivel, digamos, mundial. Casos muy reconocidos, una Miss Universo que fue mutilada a sus 10 años y pues ella se volvió vocera frente a este tema de violencias sexuales en su país. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta que es un tema a nivel cultural. Dentro de ese marco normativo nacional encontramos ciertos documentos políticos, unos tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 96, a través de una ley que es la 74 del 68, la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año de 1948, todo lo que es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, que se hizo en el año 1995, un convenio internacional de derechos humanos que hablamos de la ley 16 del año 72. Y estos son cortos, pues aquí me quedo un poquito corta con las normas, son normas internacionales, importante tener en cuenta esta norma nacional que me habla frente a todo ese establecimiento de reporte de la información frente a entidades promotoras de salud relacionados con los montos y todo lo que tiene que ver con los recursos finalmente frente a esos servicios de salud y de atención, donde se enfocan mucho todos esos requisitos para ese registro de cuentas institucionales, frente a esos recursos que son obligatorios de todas las entidades, garantizar los recursos necesarios para una víctima de violencia sexual. Dentro de los protocolos de atención integral para esas víctimas, finalmente, entonces hablamos de una preparación digamos, de acceder a esos servicios integrales, verificación de los mantenimientos necesarios para brindar esa atención necesaria, se hace una recepción inmediata de la víctima de violencia sexual, se hace una realización completa de esa valoración clínica, un aseguramiento de anticonceptivos, hace una profilaxis, se asegura esa profilaxis a nivel, digamos, también durante esa consulta inicial de salud, a través también pues de lo que es la identificación de las ITS, hablamos de tomas de muestras diagnósticas, se interviene terapéuticamente, se habla sobre unos seguimientos clínicos y paraclínicos de la víctima, que requiere la víctima, se hace, digamos, también intervención requerida frente a esa atención integral, finalmente, y también a su red de apoyo acá se incluye, se deriva hacia unos sectores involucrados. Cuando hablamos de esos sectores involucrados, hablamos tanto públicos, siempre van a ser los actores públicos, hablamos también de lo que se procede, digamos, hay unos procedimientos de vigilancia y control frente a esas violencias sexuales y demás. Se realizan unos seguimientos rutinarios y finalmente se efectúa un adecuado cierre del caso, ¿cierto? Importante entonces siempre tener el tema del consentimiento informado. Este consentimiento informado surge pues a través de la ley y frente a la entidad territorial. Entonces se hace a través de esto, ¿sí? Este es el consentimiento informado frente a esa atención, finalmente esos procedimientos forenses relacionados con las víctimas de violencias sexuales. Dentro de esto se habla también de un reglamento de abordaje integral de investigación del delito sexual. Esto pues sale a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses colombiano. Ya acá se hace una recepción de los casos, el examen de médico forense que se necesita, los responsables, la condición, la descripción de todos sus exámenes y finalmente la documentación y custodia de los mismos. Se hace un examen legal y de recolección de elementos materiales probatorios por una evidencia física frente pues al el abusador. Se hace también un cierre de esa atención forense integral, ¿sí? Hay unas descripciones específicas, unos documentos requeridos como tales, y hay un envío finalmente de esa parte del informe pericial
y se hace pues toda esa cadena frente a todo lo que tiene que ver, digamos, con la custodia frente a los casos de investigación. Entonces es importante conocer todas esas líneas. La línea siempre va a ser nacional, el 1, 2, 3, siempre se va a hablar sobre el tema de lo que sucedió y cómo sucedió. Importante es que hay que tener en cuenta como toda esa integración de atención a la víctima frente a esas violencias que surgen o surgieron dentro del hecho. Importante también, hay unas líneas adicionales en cada departamento, consultarlas, tenerlas a la disposición y finalmente, pues, desarrollarse todos esos procesos necesarios frente a lo que es generar este reporte de lo que es la violencia sexual. Entonces acá les dejo, una es la línea morada, que es la atención a las mujeres y la población LGBTIQ+, frente a las víctimas de violencias. Entonces siempre vamos a tener que hacer esa opción de reporte. Esto es un tema de un delito, es un uso finalmente desbordado de esa violencia, es digamos, carcelable frente a todas estas pautas que se tienen a nivel jurídico del marco legal. Entender que la violencia es un delito y debe ser denunciada. Hay unas agresiones a través de palabras y otras a nivel, digamos, de menoscabar esa autoestima como tal, ¿cierto? Entonces acá encontramos algunas de ellas. Entonces es importante identificar todas estas violencias que se han generado a través pues, de los años, ¿cierto? Los casos van en aumento, son datos que debemos de estar monitoreando, revisando finalmente, porque pues la violencia finalmente se ha ido desbordando año a año. Eso es como lo que teníamos para hablar el día de hoy. No sé si alguien quiera complementar más algo del tema o si todo fue muy claro. Sí, todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden que nuestra próxima sección es el próximo lunes. Fueron 2 clases muy seguiditas, pero bueno, ahí estamos haciendo eso. Importante revisar entonces la página Sayuna en la parte de secciones en línea. Allá va a quedar la grabación y un resumen de lo que abordamos el día de hoy. Que tengan entonces una feliz tarde. Señor.